Estamos hablando de Pablo Mieres del Partido Independiente. Bienvenido, Pablo, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por la invitación y bueno, encantado de estar por acá. Bueno, gracias por la deferencia también de empezar a recorrer el interior desde tempranito. Sí, yo creo que hay que, cuando uno le pide el voto a la gente, tiene que estar dispuesto a estar y a explicar por qué queremos que nos voten. Ahora vamos a hablar sobre eso. Humberto Trentini también con nosotros. Bienvenido, Humberto. Bueno, independiente de toda la vida. Es cierto, desde que existe el Partido Independiente. Desde que empezamos hasta ahora. ¿Cuántos años tiene el Partido Independiente? 22. 22 sí. años ya. Sí. 22 años. Ya cumplió la mayoría de edad, todo. Sí, podemos votar. Ya es un joven adulto. Nuestra primera elección fue 2004, o sea que imagínense, llevamos mucho tiempo ya, siempre con representación parlamentaria. Ahora en una situación distinta, yo creo que el Partido Independiente de alguna forma cumplió su mayoría de edad, además incorporándose como partido de cogobierno, de gestión pública. A mí me tocó el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, otros compañeros están en otras funciones de responsabilidad. Mónica Botero en Inmujeres, Sotelo en medios públicos, Daniel Radío en la Junta Nacional de Drogas, Conrado Ramos en la Oficina de Servicio Civil. La verdad que hemos tenido responsabilidades múltiples y creo que hemos demostrado que tenemos capacidad de gestión, porque nos ha ido bien, porque no hemos tenido ninguna situación en donde tuviéramos que descartar a alguno de los nuestros por irregularidades o malos comportamientos, porque fuimos leales dentro de un gobierno de coalición con trabajo conjunto, lo cual no significa no haber tenido pulseadas, discusiones, etcétera. Y por eso mismo le vamos a pedir el voto a la gente para que en un segundo gobierno de coalición el partido tenga más peso. Nosotros creemos que nos merecemos crecer y creemos que somos confiables, que la gente puede confiar en este partido, porque no solo porque hemos hecho una gestión positiva, salimos con más empleo, mejor salario, a pesar de todas las dificultades que tuvimos, y buen diálogo entre las partes, porque además en cada departamento tenemos gente de primera, como en el caso de Humberto Trentini acá, en el departamento de Soriano, Federico Arraiz, y un equipo de gente confiable. Durazno. Sí. En Soriano también debe haber muy buena gente. Te iba a preguntar sobre la situación en el Ministerio de Trabajo, la cartera que te tocó desempeñar. Bueno, hubo pandemia, hubo avatares que no estaban previstos dentro del programa de gobierno. Sin embargo, ayer compartíamos los datos de empleo y desempleo. Durazno está dentro de los mejores índices. Sí. Está con un 6,4 creo de desempleo, después de haber llegado casi a un 14, luego de que UPM cesara las obras y demás. ¿Cómo se articula eso desde el Ministerio de Trabajo para poder equilibrar de alguna manera la situación? Es un trabajo de monitoreo permanente, pero tampoco nosotros teníamos desde el Ministerio de Trabajo los instrumentos para generar impactos de empleo inmediatos, ¿no es cierto? Sí. O sea, ahí hay una tarea conjunta con el conjunto del gobierno, que es la posibilidad de generar condiciones para radicación de inversiones, porque en realidad el empleo depende de que haya inversiones en distintos territorios, y yo creo que Durazno también tuvo el momento del bajón de la puesta en marcha de UPM2, pero también tiene el impacto adicional de que una vez que UPM2 se pone en funcionamiento, hay empleos directos de pronto menos, pero los empleos indirectos que genera la actividad de UPM obviamente traccionan mucho, y la ciudad más importante y más cercana, además de Paso de los Toros, pero la capital departamental es Durazno, que nos queda a 60 kilómetros de la planta. Entonces yo creo que ahí hay una explicación. O sea, uno tiene que pensar que cuando se prenden los motores de UPM2, además de los puestos directos, empiezan los proveedores, bueno, el transporte. Ahí es donde entra otro tema que me interesa preguntarte, que es el tema de las pymes. En este gobierno se enfatizaron algunas herramientas que ya existían, otras nuevas, para el desarrollo precisamente de pequeñas y medianas empresas,
para que puedan aplicar, digamos, como proveedores de empresas más grandes, ya sean franquicias o empresas que en el interior, ya si recorres Durazno, vas a ver que hay un almácigo de franquicias en el centro, en el microcentro, y así en todas las capitales. A mí me parece que eso está muy bien. Ahí está. ¿Cómo se puede hacer una simbiosis, digamos, entre propios locales y foráneos o extranjeros? Tenemos que fomentar la capacidad de competencia de empresas. Porque el Uruguay es un país de pequeñas empresas. El Uruguay, el 90 y pico % de las empresas del Uruguay son pymes, micro o pequeñas, es así. O algunas medianas, pero la gran mayoría es así. Y eso implica una cosa muy interesante que tiene que ver con esa capacidad de convivencia que podemos tener a nivel social, darle oportunidades a todos. Y en ese sentido quiero destacar una propuesta que el Partido Independiente lleva en su programa, que está relacionado con los trabajadores por cuenta propia, es decir, las unipersonales que facturan, que en general son, estoy hablando de las literal E y las monotributistas, las que son no unas 50.000. Claro, que son trabajadores por cuenta propia que el día que quien le contrata su servicio le dice no te necesito más, quedan en Pampa y La Vía. Exacto. Pasan de facturación 100 a 0. Bueno, nosotros estamos planteando que se construya un seguro, un subsidio por cese de actividad equivalente al seguro de paro de los trabajadores dependientes. Claro. Esa es una novedad. Ahora que muchas empresas te contratan, pero no como empleado, te contratan como empresa. Exacto. Te dicen, armate una empresa y te contrato. Exacto. Y yo creo que esa gente que son trabajadores tienen que tener derecho a un subsidio que le garantice que si un día le dicen, mire, no te preciso más, tenés el equivalente a lo que los dependientes tienen como seguro de paro. Es decir, 4 meses de subsidio equivalente al 50% de la facturación del último año. Y eso ayuda a que esas personas puedan sobrellevar y reacomodarse en otro trabajo. Ahora, cabe señalar que algunas políticas anteriores, que ya llevan décadas, digamos, no fueron del todo o bien aplicadas o en la práctica no surtieron los efectos esperados, tomando en cuenta que ahora muchas empresas, la mayoría, prefiere contratar empresas. ¿Por qué? Porque no tienen la responsabilidad. Bueno, eso hay que controlarlo. Hay que controlarlo. Porque a veces... A ver, iba esto. ¿Qué pasaba hasta hace unos años atrás? El empleado que se iba de una empresa te hacía juicio. Enseguida aparecía un abogado, te hacía juicio. Lo que te reclamaba, a nosotros nos pasó acá en esto, que esto es una pequeña empresa, nos pasó de que de pronto un empleado que ganaba, no sé, en ese momento poco más de un sueldo mínimo, ponele 15.000 pesos, nos hiciera demandas de 150.000 pesos, 200.000 pesos. Ese es un problema. Porque te ponían horas extras que no existían, te ponían un montón de cosas. Bueno, hasta el día de hoy lo hacen. Es decir, las demandas son... Y después vos llegás a transar generalmente en un arreglo extrajudicial donde le podés pagar en cuotas, no sé, 40 o 50.000 pesos. Pero es también injusto. Es decir, siempre es injusto. Cuando las empresas quieren atajarse, te dicen, vos, yo te contrato, pero como empleado, como empresa. No como empleado. Como unipersonal. Como unipersonal. Entonces, ahí ya no tengo ninguna responsabilidad. El día que rompemos el vínculo contractual, listo. El problema es que ahora, digamos, la dificultad la va a tener el que antes era empleado, es decir, como decís vos, por eso queda muy trabajo desguarnecido. Y con deudas todavía. Y bueno, yo creo que, primero, estas cosas del vínculo laboral a través de unipersonales hay que controlar para que no haya una dependencia encubierta. Claro. Pero, al mismo tiempo, es una modalidad más flexible, más y ya se instaló. Ya se instaló, tenés unos, por eso te digo, hay unos 50.000 trabajadores que facturan a pocos clientes, que en realidad lo que hay es una relación de trabajo que existe por detrás, y yo creo que eso tiene que tener cobertura. Y bueno, ¿cómo se sostiene esa cobertura? Tiene que haber algún aporte que permita instalar esa cobertura, pero que el trabajador sienta que tiene un tiempo para poder reubicarse y conseguir una nueva relación, otro un nuevo tema vínculo que tiene laboral. que ver con el trabajo es la previsión social. Y sabemos que ustedes están haciendo campaña para que no se vuelva el sistema anterior, para mantener el sistema actual que se aprobó en este gobierno de la jubilación a los 65 años. ¿Por qué no volver al sistema anterior? A ver.
el plebiscito que impulsa el PIT-CNT no es solo contra la ley del año pasado, sino contra el régimen mixto, que es de los años 90. Ahí está, la eliminación Entonces, de las el AFAP. problema que tenemos es que es muy fácil decirle a la gente, te ofrezco bueno, bonito y barato, que es lo que le están diciendo a la gente los que promueven el plebiscito. Es decir, te vamos a dejar en 60 años, además lo vamos a poner en la Constitución y además vamos a levantar las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, y eso, la gente dice, qué bueno, pero atrás de eso lo que hay es un monumental déficit que se va a disparar de una manera loca y que va a poner en riesgo el sistema de seguridad social para adelante. Porque a nadie le gusta correr la edad de retiro, pero todos los países que tienen las características demográficas del Uruguay, con la baja natalidad y con la extensión de la expectativa de vida, todos tienen edades de retiro de 65, de 67 años o más. Y el Uruguay venía con 60, y de hecho la ley del año pasado mantiene los 60 años para los mayores de 50. Recién cuando empiecen a jubilarse los que hoy tienen 50, vamos a tener 61 años, después 62, y recién dentro de 15 años vamos a tener jubilados con 65 años. Y es inevitable, pero hay que decirlo, y poner en la Constitución la edad de retiro es un disparate. No hay en el mundo un país que tenga la edad de retiro puesta a nivel de la Constitución de la República. ¿Por qué? Porque es una variable que se mueve, que permanentemente hay que estar analizándolo. Entonces, eso es primera cosa. Acá es pan para hoy, hambre para mañana. De alguna manera, la persona que está pensando en votar este plebiscito tiene que pensar en sus hijos. ¿Qué jubilaciones le va a dejar a sus hijos? Porque esto dispara el déficit de las jubilaciones de manera disparatada, va a obligar a un incremento de impuestos, va a obligar por el tema de dónde se saca la plata, ¿no? O sea, es el déficit. Y para decirlo más sencillo, lo pagamos ahora entre todos. Y levantar las jubilaciones mínimas al nivel del salario mínimo nacional, que es otra cosa que se propone. Fantástico, pero sale un montón de dinero. Lo tenemos que poner. Y además va a ser un boomerang para los que dependen del salario mínimo nacional, porque, parate, los futuros gobiernos, antes de aumentar el salario mínimo nacional, van a decir, pero y esto me arrastra el déficit de las jubilaciones. Entonces, es al revés, pones un ancla al salario mínimo nacional, es un tiro en contra, un golpe, un gol en contra. Sí, pero parate, pero hay un tercer componente que es gravísimo, que es la eliminación de las AFAPs. Eso te iba a preguntar, ¿por qué es tan grave y por qué eliminar las AFAPs? De alguna manera entendemos que amortiguan un poco el déficit. Pero la solución de las AFAPs de hace 30 años fue justamente porque allí había un déficit de las jubilaciones que venía cada vez mayor. Entonces dijimos, bueno, régimen mixto, y ahí hubo un acuerdo. Y hay 24.000 millones de dólares que son de las personas. Porque estas cuentas de las AFAPs es de cada uno. Claro, exacto. Algunos tienen y la mucho, AFAP te va a devolver exactamente lo que vos aportaste más los intereses. Más los intereses, y te va a complementar la jubilación. Exacto. Y acá, sin preguntarte si estás de acuerdo, te confiscan la plata. Confiscar quiere decir algo peor que expropiar. Porque cuando vos expropiás, pagás una indemnización. Acá no se pretende nada. Te sacan la plata sin preguntarte y la meten en un fondo, en un fideicomiso, que se va a gastar en 10 años para bancar el agujero del que recién hablábamos, y dentro de 10 años empieza el déficit a dispararse de una manera loca y te habrás patinado 24.000 millones de dólares que le afanaste, para decirlo que la gente lo entienda. Te lo afanan sin preguntarte si estás de acuerdo. Y esas personas van a quedar con una jubilación que nadie sabe de qué valor va a ser. Es un disparate. Y eso va a disparar obviamente juicios contra el Estado, porque la persona que se quedó sin la cuenta va a decir, me la sacaron, y va a reclamar contra el Estado, y las AFAP van a reclamar contra el Estado. Y ¿sabes qué? Esto es el camino kirchnerista. Es lo que hizo el kirchnerismo en 2008, y hay que preguntarle a los argentinos qué jubilaciones tienen, paupérrimas, de terror. Y bueno, eso es lo que yo creo que hay que explicarle a la gente para que no crean los cantos de sirena que promueve el PIT-CNT. O sea, es un sistema que no se sostiene. Es una propuesta que nos lleva a la catástrofe del sistema de seguridad social, y nosotros que estamos entre los 15 sistemas mejores del mundo, de acuerdo a rankings internacionales, pasaríamos a estar en el fondo de la tabla. Entonces, yo le tengo que decir a la gente, no caigan en la trampa, y por algo, los dos, la fórmula del Frente Amplio, incluso la vice que
la candidata vice que firmó ahora dice que no vota. Por algo no votan, no son bobos, porque si les toca ganar, se van a encontrar con una catástrofe si se aprueba el plebiscito. Ahora, el Frente Amplio pateó para adelante este tema se lava las durante manos. 15 años, ¿no? O sea, nunca lo resolvieron. Siempre dijeron que el régimen mixto, no sé qué, pero nunca le metieron mano y ahora también están tratando de zafar. Pero, ojo al gol, porque esto de bueno, bonito y barato puede quedar en que mucha gente sea sorprendida en su buena fe y que crea que esto está bueno, pero en realidad esté votando un disparate, que es verdad que es un disparate. Y la verdad, yo lo digo, miren que yo soy un tipo que en general no dice, no se caracteriza por decir frases demasiado, soy bastante moderado, pero esto hay que atacarlo porque nos va a afectar al Uruguay del futuro, ¿no? Pablo, más allá de los temas que son de cajón por lo que te ha tocado en el Ministerio de Trabajo y demás, me gustaría preguntarte cómo ves actualmente a la coalición, teniendo en cuenta lo que dijiste anteriormente, de que el Partido Independiente fue un partido que actuó bien, que no dio sorpresas en cuanto al mal accionar de pronto de algunos de sus integrantes. ¿Cómo sí pasó, agrego yo, en el Partido Nacional, que hubo varias decepciones, en el Partido Colorado, renuncias y demás? ¿Cómo ves actualmente incluso en Cabildo Abierto? Recuerdo a Irene Moreira, claro. O sea, caída de ministros. Bueno, yo creo que esto justamente lo que nos da confianza para seguir avanzando en un nuevo gobierno de coalición es la toma de decisiones frente a esas situaciones. Todas esas situaciones fueron resueltas desde Presidencia de la República con la desvinculación de las personas que se portaron mal, para decirlo de una manera general. Y eso es lo que nos da esa tranquilidad, decir, bueno, nosotros integramos la coalición. Si la coalición, si el gobierno no hubiera tomado acciones frente a irregularidades o situaciones indebidas, probablemente nosotros no estaríamos más en la coalición. Lo que nos deja tranquilo es que cuando ocurren cosas que a cualquiera le pueden pasar, a nosotros no nos ha pasado, pero puede pasar mañana. Claro, sí. El tema es cómo actuás cuando te pasa. Exacto. En este momento las encuestadoras están dando, siempre pasa lo mismo, como una polarización, mitad del país Frente Amplio, otra mitad coalición. ¿Qué se necesita decirle a la gente para convencerla de que se quede en la coalición? Que hemos logrado, a pesar de todas las situaciones imprevistas que nos cayeron encima, como fue la pandemia, que nos llevaron los 2 primeros años de gobierno y la sequía el año pasado, a pesar de eso, este gobierno llevó adelante la transformación educativa, que obviamente le queda mucho por delante, pero empezamos una transformación educativa que estaba largamente postergada, le puso el pecho a las balas a una reforma de la seguridad social que era necesaria y que los gobiernos anteriores también pateaban para adelante. Pusimos en orden la casa desde el punto de vista de la economía y desde el punto de vista laboral terminamos con 80.000 puestos de trabajo más, con una reducción de la informalidad y con una recuperación del salario real que está hoy 2,5 puntos por encima del 2018 y del 2019. Entonces, estas cosas, y bueno, y un plan de obras públicas a lo largo y ancho del territorio que lo estamos viendo en toda su extensión y que habla de un gobierno que ha logrado cosas. ¿Quedan pendientes? Sí. Nosotros creemos que tenemos que bajar la pobreza infantil, que tenemos que avanzar en abatir la deserción de la educación media para lograr que el desempleo juvenil baje, que es muy alto, y tenemos la idea de que hay que afirmar la transparencia, en ese sentido fortalecer la JUTEP, darle fondos para que controle bien a los que desempeñamos cargos públicos en el Estado. Es la Junta de Transparencia y Ética Pública. Exactamente. Y también darle al Tribunal de Cuentas capacidad de hacerse obedecer cuando se trata de decisiones que tienen que ver con fondos muy importantes. Bueno, ahí la observación del Tribunal de Cuentas tiene que tener un efecto de interrupción del gasto y no permitir que por la vía de la reiteración del gasto se lleve adelante gastos que no están bien desde el punto de vista jurídico. Entonces, creemos que hay que incorporarle nuevas cosas, pero creemos que la opción de seguir adelante con la coalición, con un partido independiente más fuerte, y por eso le pedimos el voto a la gente que hoy cree que hay que seguir el rumbo con cambios,
acá estamos nosotros, que somos confiables, que hemos logrado mostrar que podíamos no solo trabajar desde el Parlamento, sino también desde el Gobierno Nacional en gestión de cogobierno, que es una novedad que el Partido Independiente incorpora en esta campaña electoral. Bueno, muchas gracias por haber venido. Humberto, Encantado. contigo otro día. Sí, claro. Chiquilines, como le digo siempre, yo me tengo que ir a cocinar. Así que Está bien. muchas gracias, Gracias. Nosotros nos reencontramos cuando mañana, a partir de las 9, como siempre. Que nada más si se portan bien, nos pueden ver. Que pasen bien.